Los periodistas. Aquel cura de Puebla era, además de un gran charlista, un estuche de sabiduría y un, decía él, pecador común y corriente. Había estudiado en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de muy joven, le dio incluso por ser ermitaño, y después fue descubriendo las bondades de vivir en comunidad. Durante un tiempo estuvo en España y por razones de su inteligencia y dominio del inglés, el padre Elías había ido a parar a Escocia. Salacaín le conoció cuando ya estaba entrado en años y tenía la costumbre, después de la misa de 12 de los sábados, de organizar una tertulia animada por la comida y la bebida. En ese escenario el padre Elías se desbordaba de bromas y ocurrencias. Alguna vez uno de los comensales llevó unas botellas de champán para celebrarle su cumpleaños. El cura no se mostró muy contento con la idea, pese a la explicación sobre las cualidades de la bebida y además su alta clasificación milesimé, y por tanto se negó a consumirla bajo una premisa. Esa bebida me parece que tiene muy poco espíritu cristiano, dijo, con lo cual las risas reventaron en la reunión y todo el mundo alzaba su copa para brindar por el padre Elías. El del champán le recriminó el desprecio de la bebida con otro refrán: los bueyes del mismo barro jalan mucho más parejo, con lo cual se daba inicio a la peculiar guerra de refranes con el cura, donde siempre salía ganando. Se trataba de un ejercicio de inteligencia donde Elías aportaba enseñanzas de una forma diferente a la tradición formal de charlas de los sacerdotes de esa época. Y para muestra un botón, luego del refrán del barro, el cura dijo: aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Alguna vez alguien le recriminó por su afición al whisky, adquirida por su paso en Escocia, y cuya tradición se había llevado hasta tierras mexicanas. En aquellas épocas las bebidas comunes de la gente de la iglesia estaban más cercanas al consumo de los brandis. Al fin y al cabo la influencia española seguía teniendo presencia en la Angelópolis. Por eso los gustos del padre Elías eran vistos como extraños, raros, incluso poco cristianos, pues los escoceses no usaban la uva como base de sus licores, sino la malta, y en aspectos religiosos jamás se menciona en la Biblia la bebida escocesa. El padre Elías fue un visionario. Se adelantó unas 4 décadas a las tendencias mundiales de consumo de bebidas alcohólicas y su desprecio por el brandy se convirtió en un tiempo en la manera de seleccionar a sus amigos. Salacaín había leído un reporte donde se concentraban los datos del consumo de whisky en España. El brandy había sido desplazado de 90 millones de botellas en el inicio de la década de 1990 hasta 20 millones hace 5 años. Los franceses también privilegian el whisky. El país está en primer lugar de consumo con 2.5 litros por persona al año. Le sigue Uruguay con 1.77, Estados Unidos, la India, Irlanda y España. México apenas consume 0.27 litros por persona al año. Estos recuerdos le fueron saltando a Salacaín al escuchar, al otro lado de la barra, al camarero recordar una fecha para él desconocida. El Día Internacional del Whisky se celebra desde hace unas 5 décadas cada tercer sábado de mayo. A la festividad se han venido sumando unos 50 países y más de 200 ciudades, y en algunos bares se hacen presentaciones especiales: los Pure Malt y los Blended, o donde interviene como ingrediente en algún cóctel. Las promociones estaban acompañadas por frases de famosos bebedores. Nunca debía haber cambiado el whisky por martinis, habría dicho Humphrey Bogart antes de morir. Ernest Hemingway escribió alguna vez: ¿qué puede calentar el alma fría y húmeda más que el whisky? Frank Sinatra solía decir al recibir el primer trago de whisky: esta es la bebida de los caballeros. Al padre Elías le gustaban 2 marcas. Una de uso común, era fácilmente conseguida por los vinateros de la Cuatro Ponientes cerca de la iglesia de Belén. Se trataba del Blended White Horse, un licor bastante aceptable de aquellas épocas cuando los maltas no se habían conocido del todo. Y el otro era su emblema personal, el llamado whisky del monje, el Ye Monks, envasado en una garrafa de cerámica con un tapón de corcho externo y el lacre como señal de autenticidad.
Las botellas vacías eran muy solicitadas para envasar cualquier otra cosa. El monje, como solía decirle el padre Elías, había sido envasado así desde 1893 en Edimburgo como un homenaje a los monjes, autores del descubrimiento del whisky. Pero además, la figura aparecida en la caja del producto era de un monje, vestido de hábito color marrón carmelita y el rostro muy parecido al del padre Elías. La última vez de convivencia con él se encontraba con una salud muy deteriorada y había levantado un pequeño vaso de esos usados para veladora, y luego de servirse un chorrito de Jim Monks, levantó el vaso y le dijo al aventurero: lo que el whisky no cura, no tiene cura. Salud, padre Elías. Los periodistas.